Buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Acá estamos mandando un saludo global de todo el equipo de PARC, en este caso de Miami, Lima, Costa Rica, que está Miguel, Ciudad de México, que está Amanda, y la Ciudad de Nueva York, que está Aime. En el nombre de PARC les quiero agradecer a todos por el apoyo que estamos recibiendo y transmitir nuestro compromiso, como siempre, con el arte contemporáneo y su visibilidad. Continuando con nuestro ciclo de conversaciones en la plataforma online, quiero presentarles a Miguel, a quien no lo conocen. Miguel López es escritor, investigador y curador de arte contemporáneo. Su práctica enfoca principalmente en los procesos colectivos y el arte experimental, arte feminista, y aborda los temas de género, entre otras cosas. Desde el 2007 es miembro fundador de la Red Conceptualismo del Sur, y actualmente es codirector y curador en jefe de Teorética, una organización privada sin fines de lucro que opera como una plataforma para la investigación y la difusión de las prácticas del arte contemporáneo y del Caribe. Hoy contamos con dos invitadas especiales, Aime Iglesias Luquín, que es directora y curadora en jefe de artes visuales de American Society de Nueva York, y Amanda Garza, directora general de Arte Visual y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, UNAM, en la Ciudad de México. Las dos estaban invitadas a participar de nuestro auditorio en la feria, y esperamos con ellas el año que viene, les esperamos contar con ellas el año que viene para que vean y descubran la escena del arte peruano. Muchísimas gracias. Miguel, te dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar conversando nuevamente con ustedes. Como dijo Diego, dentro del programa que teníamos previsto para este año, estaban invitadas Aime y Amanda, de hecho para conversar sobre algo distinto, digamos, pero creo que inevitablemente conectado con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con las transformaciones del campo del arte latinoamericano, a partir de la mirada de ambas. Como dijo Diego, Aime es directora de Artes Visuales de la American Society, que es una institución muy importante que cumple un rol decisivo en la manera en la cual se viene representando el arte de las Américas en Estados Unidos. Y por otro lado, Amanda, que ha sido curadora por muchísimos años y ahora es la nueva directora del MUAC, que es el museo de arte contemporáneo más grande que hay en América Latina, y que ha cumplido y viene cumpliendo un trabajo fabuloso en términos de producción de conocimiento y generación de exposiciones distintas, ¿no? Basadas en el trabajo lento y riguroso, y además también desembarazado del mercado, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva que ambas pueden proveer, ¿no? Tanto desde Nueva York como de México, es fundamental, y en este caso remarcado a partir de la crisis que estamos atravesando. Y yo lo que les he pedido a ambas es que nos cuenten cómo sus instituciones, que son instituciones de escalas distintas, están respondiendo a la situación, ¿no? De la crisis. Yo creo que eso evidentemente está asociado a la geografía en la cual están ubicadas. Como ustedes saben, Nueva York ha sido hasta hace muy poco el epicentro del COVID-19, ¿no? Y ahora mismo eso está moviéndose lentamente hacia América Latina, siendo México como Perú uno de dos de los países más afectados actualmente por la pandemia, ¿no? En ambos casos, las instituciones han tenido que cerrar intempestivamente, así que yo quería, bueno, darles la palabra, planteándoles la pregunta inicial de cuál ha sido lo más difícil para ustedes y para sus instituciones frente a la situación de tener que cerrar, y qué estrategias han desarrollado para continuar comunicándose con sus audiencias e incluso intentar llegar a nuevos públicos. No sé quién quiere comenzar. Aime. Amanda, ¿quieres comenzar tú? Bueno, comienzo yo. Sí. Bueno, ok. Muchísimas gracias por la invitación a Miguel, a Diego y a todo el equipo de PARC. Nada, es una pena no poder estar en Lima, pero a la vez contenta de poder participar por aquí. Es que espero poder viajar pronto para conocer o ponerme al tanto más de la escena contemporánea. En American Society, a nivel personal, o sea, hay algo que hay que explicar para quien no lo sepa, que es que yo acabo de empezar una nueva gestión en octubre del año pasado,
con lo cual el desafío fue un poquito doble porque esta crisis me agarra justo en el momento que estoy planteando el programa. También es una oportunidad en ese sentido, esta crisis, para poder tomar más tiempo para pensar mi programa y tratar de consolidarlo de una manera más clara. Recibo una institución súper sólida, que es American Society, para quien no lo sepan, es probablemente la primera o segunda sala dedicada al arte latinoamericano en Estados Unidos. Se funda a mediados de los 60, y como dijo Miguel, ha tenido un rol como bastante importante en la configuración de ciertas problemáticas de qué significa lo latinoamericano, curiosamente desde fuera de América Latina, ¿no? Desde Nueva York, pero en conexión con eso. Y nada, me agarró con la misma sorpresa que a todos, no hay mucho embelezamiento que se le pueda hacer al asunto. Nosotros habíamos abierto una exhibición de Feliciano Centurión el 13 de febrero. Es una exhibición que se armó con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo. Apenas empecé la gestión en octubre, la armamos muy rápidamente con Gabriel Pérez Barreiro, el curador que viene trabajando sobre la obra de Feliciano hace muchísimo tiempo. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado, y la llegamos a abrir en febrero, y la llegó a ver un grupo de gente, no mucha, y el 13 de marzo, bastante temprano, ya tuvimos que cerrar la institución. Ante ese panorama, lo que decidimos por el momento es posponer la exhibición siguiente. La exhibición estaba pensada para estar hasta el 16 de mayo, y luego vamos a tener a Joaquín Orellana. Pospusimos la muestra de Joaquín Orellana y artistas contemporáneos en relación con la obra del maestro guatemalteca para cuando podamos, para más adelante. Y la idea es esperar a ver si logramos reabrir y poder mostrar Centurión a nuestras audiencias, si es que se puede reabrir en forma pautada, controlada y con las medidas que se puedan durante el verano o durante el otoño. Todavía no tenemos un panorama claro. La realidad es que estamos en Nueva York, que ha sido uno de los focos más fuertes de la crisis, y estamos cuidando las obras, mientras esperamos ver cómo podemos compartirlo. La primera reacción fue, o sea, desde el comienzo de mi gestión, eso es algo que yo había planteado, la necesidad de fortalecer la presencia en redes sociales y a través de Internet para American Society. Creo que es algo que se le requiere a los museos hoy día en todo sentido, pero en particular me parecía importante para American Society porque es una institución que tiene o sea, sirve a una comunidad en Nueva York y en Estados Unidos, y sin embargo también sirve a una comunidad internacional en todas las Américas, y ha tenido históricamente ese diálogo. Entonces era muy importante como fortalecer, como parte de mi programa, toda la presencia a través de redes digitales, y empezamos inmediatamente a pasar por YouTube todas las conferencias que hacíamos en vivo para que puedan ver la gente desde todo el continente, y también desde Europa, por supuesto, o desde donde fuera. Y lo que hicimos fue poner más foco en eso, y abrimos con un ciclo de conversaciones con artistas que se llama In the Studio, en el estudio, donde lo que hacemos es visitas virtuales a talleres de artistas. Eso lo empezamos en la semana del 20 de marzo, inmediatamente apenas empezó la crisis. Es algo que teníamos pensado hacer en persona, invitar a artistas a American Society a que den una conversación replicando la dinámica de un estudio visit, de una visita a taller de artista, y lo hicimos en forma digital a través de Instagram, y estamos teniendo resultados buenísimos. Hacemos 2 veces por semana, tenemos un rango de artistas desde más consagrados, mediana carrera, hasta gente súper joven, artistas emergentes de todo el continente, y el programa está funcionando súper bien. Tenemos un rango de audiencias bastante alto todas las semanas, y además muchísima gente que lo ve luego, porque se sube a YouTube y a nuestro website y queda guardado también en nuestra página de Instagram. Y estamos muy entusiasmados con eso, porque permitió, dentro de lo que es esta crisis, acelerar un proceso de tratar de aumentar nuestras audiencias, que es algo que hacía falta hacer. Si bien hay una sobrecarga de contenido digital, que todos estamos un poco ansiosos y desesperados por suplir la vida que teníamos antes de esta crisis, pienso que
bueno, que estamos haciendo todo lo que podemos a nivel institucional, a nivel individual, y que hay que tener mucha compasión con nosotros, con el resto, y tratar de pensar juntos de a poco, sin grandes respuestas porque no las hay. Muchas gracias, Aimé. Amanda, creo que tienes que quitarle el... Ahí está. Sí, listo. Bueno, pues muchísimas gracias también por la invitación. Igual que Aimé, me hubiera encantado estar en Lima, pero estoy segura que habrá otras oportunidades. En ese sentido, pues comparto muchas de las preocupaciones con Aimé, en el sentido de que también yo inicié mi gestión este año, en febrero, y me tocó el museo abierto un mes y medio y después cerramos el 23 de marzo y nos volcamos a este programa que hemos llamado un programa desmaterializado, evidentemente haciendo alusión a Óscar Mazzotta y a la exposición que curó Ana Longoni para el MUAC hace unos años, en donde, digamos, cómo traducimos o logramos que la potencia del arte o estética sea traducida a plataformas desmaterializadas, ¿no? A pesar de que hay quienes hablan que el espacio virtual es un espacio de rematerialización. Pero bueno, eso si quieren lo abordamos en un segundo momento. Quisiera comenzar planteando una imagen que he tenido que ir al museo a verificar temas de seguridad y la mirada de un museo como el MUAC, a quienes no lo conozcan, es un museo muy grande en el sentido de que tiene salas con techos muy altos, espacios de exhibición muy amplios, son muchos metros cuadrados y en donde quedaron montadas las exposiciones que estaban en exhibición, una de ellas Cecilia Vicuña, y en donde parece que sin el público los objetos están latentes, es decir, solamente a partir de la relación con el público, con quienes trabajan en el museo, es que esos objetos logran, digamos, cobrar la potencia que tiene el arte. Y en ese sentido, el tránsito como institución y como equipo de trabajo ha sido lleno de muchísimos retos, de tener que reflexionar al mismo tiempo que hacer, es decir, de ir probando cosas, estrategias para conectarnos también, como decía Aimé, con otros públicos, con entender cómo una institución debe comunicarse a través de las redes o producir contenidos a través de las redes o de las plataformas virtuales de una manera muy distinta a como lo hacíamos. Lo hacíamos sobre todo en términos de difusión, de difundir las actividades que pasaban en el museo, pero muy pocas veces lo usábamos como un recurso de interacción mucho más a fondo con el público del museo. Por otro lado, creo que otro de los temas que hemos tenido que aprender a manejar o trabajar es el de la incertidumbre. No tener una fecha clara de regreso, no tener muy claro en qué medida los públicos van a querer regresar, si van a querer regresar con muchísimo entusiasmo, con miedo, con desconfianza, en qué medida eso nos impacta en términos del programa de exhibiciones incluso que no tengan una densidad alta en términos espaciales, es decir, que no haya espacios en donde se puedan conglomerar personas. También incluso cómo tenemos que repensar el diseño museográfico de las próximas exposiciones, es decir, abre un sinnúmero de preguntas a las que nadie en el mundo tiene respuestas, en donde tenemos que actuar con base a prueba y error. Y para instituciones con, digamos, esquemas complejos de organización o también equipos grandes de trabajo, pues eso representa grandes dificultades porque en realidad trabajamos con base a la planificación, no nada más en términos de lo que se requiere institucionalmente para lograr los proyectos o proyectos de gran escala, sino también en el trabajo del día a día y también en términos de la recaudación de fondos, que ese es otro de los aspectos a los que todos nos enfrentamos como un reto muy grande. Y en otra dirección, que es justamente la reflexión sobre cuál es nuestro papel hoy en día frente a la crisis. Más que nunca,
pensar qué significa un museo situado, es decir, qué significa pensar a la institución, qué es el museo hoy si no está abierto, cuál es la función del museo en ese sentido. Muchos directores de museos en el mundo justamente han planteado la redefinición de las tareas del texto. También, por ejemplo, su vinculación con los temas urgentes, temas sociales urgentes, en donde evidentemente la pandemia y las consecuencias económicas, sociales, relacionales de la pandemia son un tema muy relevante que muchos museos están abordando de distintas maneras. Y por otro lado, también no olvidar temas fundamentales que tenemos que seguir trabajando a partir de, o a pesar más bien de la pandemia. Es decir, el tema de género, que en el caso del MOAC es una línea que para mí es muy importante impulsar en diversos sentidos en el museo, pero que de alguna manera ha quedado opacada en la discusión y en la inmediatez de todas las preocupaciones que han implicado la pandemia o que ha implicado la pandemia. Y por otro lado, ¿qué significan las comunidades virtuales? Las comunidades virtuales son estas comunidades líquidas, para pensar en esta idea del mundo líquido, que establecen lazos débiles, por decirlo de alguna manera, o lazos menos constantes que el público que va al museo. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con estas comunidades y de qué manera? Y por último, nada más para delinear una serie de temas, como yo he concebido junto con el equipo el programa que desarrollamos en las plataformas, es un programa para mí no de comunicación, sino un programa curatorial, en términos de cómo el museo se convierte también en un agente en las plataformas virtuales y no nada más como una estrategia, digamos, en términos mucho más sencillos de comunicación. Y bueno, pues son muchísimos temas, pero ese sería el planteamiento inicial. Sí, muchísimas gracias, Amanda. De pronto una siguiente pregunta podría ser, ¿cómo sienten ustedes que la pandemia va a impactar en el corto y mediano plazo al campo artístico latinoamericano? Tal vez al de sus propios contextos donde ustedes operan, pero también a una escala más grande. ¿Cómo creen que eso va a afectar la velocidad, por ejemplo, de los proyectos? ¿Cómo va a afectar los presupuestos? ¿Cómo va a afectar incluso el interés por determinados temas, ¿no? ¿Cómo sienten ustedes que va a cambiar el campo latinoamericano y de pronto qué acciones se pueden tomar para poder atajar alguno de los efectos negativos de esta situación? Yo ante esa pregunta creo que también me preguntaría primero qué ha pasado con el arte latinoamericano a nivel global y su internacionalización en los últimos 20 años. Lo que vemos con la explosión de las bienales, por ejemplo, y con la explosión de las ferias de arte, es que el arte latinoamericano en paralelo ha conseguido un lugar, un posicionamiento en el mercado y en la escena global muy importante, se ha solidificado en un montón de sentidos gracias a estos esfuerzos, pero también ha habido una ansiedad y una sobrecarga, volviendo a hablar lo que hablábamos antes, ¿no? Ha habido una aceleración que no nos ha permitido pensar, ¿no? Con un poco más de detenimiento qué significa esta inserción del mercado latinoamericano, de artistas latinoamericanos en un mercado global. Que ha habido casos sueltos de artistas que se han insertado en este mercado muy exitoso a nivel, y también en exhibiciones y en bienales, no solo mercado, pero cuando hablo de mercado, hablo del mercado intelectual y del mercado financiero del arte, ¿no? Ambas cosas que van de la mano, en cierto sentido, nos guste o no. Y esto ha sido un poco rápido, ha sido un poco explosivo, y dos ideas que se empiezan a vislumbrar en estos 2 meses que tenemos de crisis sobre el mundo que se viene y esta idea del nuevo normal que se va a venir, son la idea de la desaceleración y de la localía. Y en ese sentido, si ese pronóstico se cumple, que no lo sé, porque el nivel de incertidumbre es realmente muy grande, quizás aparece una vacuna, ojalá aparezca una vacuna en 2 semanas, ¿no? Y se solucione esto, ¿no? Y en tal caso quizás volvamos al mundo de antes, pero hay una oportunidad
Hay una oportunidad en esta idea de la localía, hay una oportunidad en esta idea de desaceleración y quizás nos permita repensar ideas de lo latinoamericano más cercanas a las distintas comunidades locales, en lugar de pensar esta gran idea, este gran mapa que nunca se termina de conformar y que nunca se puede terminar de conformar porque estamos hablando de un continente sumamente grande, ¿no? Y en eso puede haber una oportunidad para exhibiciones que se focalicen en procesos que normalmente eran muy difíciles de financiar, porque quizás financiar exhibiciones va a ser muy difícil, no importa cuán famoso sea el artista del que se esté hablando, y eso puede llegar a ser una oportunidad si somos creativos de hacer exhibiciones de cosas más raras, más interesantes, de promover artistas nuevos, de promover escenas que han sido dejadas de lado. Y en eso veo alguna esperanza de un cambio que puede llegar a ser positivo. También temo, porque soy una pesimista nata, ese es un problema personal mío, que en verdad lo que termine pasando es una mayor concentración de riqueza, una mayor concentración de recursos económicos, pero también intelectuales, que limite la cantidad de voces que llegan a expresar lo que hay para discutir. Y bueno, va a haber que pelear para que no sea ese el caso, me parece. Evidentemente es difícil saber con certidumbre hacia dónde se van a mover las cosas, pero bueno, podemos tener algunas ideas, como lo planteaba Aimé, y también algunos deseos de hacia dónde queremos que vaya esto, ¿no? Por un lado, evidentemente, la crisis económica que está ya sucediendo, el momento de recesión que van a sufrir las economías también latinoamericanas, incluida la mexicana, eh, evidentemente pues va a traer consecuencias muy difíciles tanto para las comunidades artísticas como para las instituciones en ese sentido. Probablemente un proceso de precarización mayor al existente en el caso de América Latina, en donde de por sí las condiciones de trabajo para muchos artistas son lejos de ser ideales. Entonces, en ese sentido, también las instituciones tenemos una obligación de repensar de qué otras maneras podemos trabajar y cómo no abonamos a esa precarización, a pesar de que en el caso, por ejemplo, de México, los recortes gubernamentales sobre instituciones públicas van a ser muy fuertes en este año y probablemente el siguiente. Creo que en ese sentido hay también grandes preguntas sobre si es el fin de los blockbusters o de las grandes exposiciones para los museos. Hay que ver si es en realidad una especie de optimismo del momento o realmente se va a sostener como algo que logre, digamos, que las instituciones cambien este tipo de lógicas. Y en ese sentido también creo que pensar con miras, como comentaba Aimé, en prácticas más experimentales, otras formas de relacionarnos, va sin duda a jugar parte en lo que viene en el futuro. Y también las dificultades en términos de la movilidad. No va a ser tan fácil movernos como estamos acostumbrados y en ese sentido tiene que ver con cómo en los últimos años, también como comentaba Aimé, en las últimas décadas, el arte latinoamericano ha tenido un proceso de internacionalización muy fuerte, muy importante, en donde se ha nutrido precisamente de estas redes globales y eso ha sido también un aspecto fundamental para el desarrollo del arte latinoamericano en los últimos años. Y en ese sentido creo que nuevamente las instituciones en América Latina tenemos que pensar en otras formas también de trabajo, de tal manera que podamos abonar a que digamos, siga siendo un campo fértil, un campo vivo, también en situaciones de crisis. Normalmente las iniciativas independientes, los espacios, digamos, de producción artística independientes tienden a florecer ante las situaciones o condiciones económicas extremas, como lo hemos visto en diversas crisis económicas en varios países en América Latina. Entonces, bueno, tenemos que observar muy de cerca y también en el caso del MOAC, por ejemplo, entender cuál será nuestro rol
en ese nuevo contexto. Gracias, Amanda. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Yo pienso eh, que la situación actual que enfrentamos nos obliga a repensar el nivel de velocidad en el cual estábamos todos inscritos, más allá de operar desde el campo latinoamericano, ¿no? Creo que el mundo del arte se había vuelto prácticamente insostenible, ¿no? Y yo creo que ahora la pregunta que también tiene implicancias económicas es cómo podemos imaginar un mundo del arte que realmente sea sostenible en términos ecológicos, ¿no? Y que sea sostenible también para las comunidades locales, ¿no? Porque este vuelco hacia lo global que todas las instituciones han sufrido, y yo creo que un ejemplo muy interesante de ello es la transformación del Museo del Barrio en Nueva York, ¿no? Cómo pasó de ser un museo local, digamos, en diálogo con una comunidad específica, a poder abrazar este modelo más global. Es un síntoma de un modelo de museo al cual creo que todos hemos aspirado muy, quizá sin plantear una serie de preguntas y que ahora nos obliga a pensar si la dependencia del turismo, por ejemplo, es realmente algo que es real o no, es posible o no, quiénes son nuestros interlocutores inmediatos, si estamos realmente hablando con la comunidad a la cual pertenece la institución. Yo sí creo que ahí hay una serie de preguntas importantes que creo que todos, desde el lugar profesional en el cual estamos obligados a pensar, ¿no? Quizá una tercera pregunta tendría que ver con decisiones económicas, que me parece que son interesantes. Yo he estado conversando con muchos otros directores y curadores en las últimas semanas y es muy interesante cómo a partir de los recortes presupuestarios hay decisiones, ¿no? Que están asociadas a cómo se va a programar, qué se puede programar. Por ejemplo, conversaciones que tienen que ver sobre si los couriers que los museos habitualmente exigen son realmente necesarios en todos los casos o no, ¿no? En qué medida tiene sentido importar obras, ¿no? Entonces quería preguntarles a ustedes, por ejemplo, cuáles son decisiones o preguntas que tienen en torno a cómo replantear los presupuestos de sus instituciones o de otras instituciones. No sé si es algo que ya más o menos respondieron, pero me parece interesante porque creo que también tiene que ver con un cambio de cómo funcionamos, cómo trabajamos, ¿no? Así que bueno, esa sería una pregunta. A ver, mi primera respuesta, y para ser absolutamente sincera, no lo sé, porque también hay que ver qué va a pasar con cómo se programa. Sí me parece que hay algo a lo que apunta de vuelta, ¿no? Yo creo que empiezan a haber ciertos indicios de un posible nuevo normal dependiendo de qué pase. Pero dentro de esos indicios, algo que a mí me pasó naturalmente y que me doy cuenta que es algo que tendría que pasar más en general en los museos, es que en el balance de lo que una institución, y no lo digo nada más por American Society, lo digo en general por varias otras instituciones que veo, pero en el balance de lo que se gasta para realizar una exhibición y lo que se gasta para compartir esa exhibición con una comunidad, en educación, en programas públicos, en community outreach, estaba muy fuera de lugar. Se gastaba muchísimo más dinero para mostrar objetos que terminan siendo símbolos de riqueza en sí mismo, y por eso también pueden acceder a más fondos y a más presupuestos. Y esto nos obligó un poco, porque no se están pudiendo mostrar esos objetos en forma física, a poner el énfasis en cómo los comunicamos. Y en esta desmaterialización de la que habla Amanda, hay un montón de otras formas en las cuales los podemos comunicar, y me parece que hay algo interesante en eso, que es la posibilidad de invertir más en acercar nueva gente, en invertir más en acercar la institución a una comunidad. En el caso de American Society es un caso muy especial y muy particular con respecto al tipo de comunidad que representa y que pretende representar en términos de su misión, porque es una institución que está fundada al comienzo de este proceso de globalización, que es lo que quizás estemos viendo caer.
Entonces es muy difícil para mí desasociar esa idea de la globalidad de la misión de America Society en sí. Es una institución que fue fundada para promover la cultura, la Sala de Artes Visuales fue fundada para promover la cultura de las Américas en Estados Unidos. Entonces tiene una misión global desde su nacimiento. Ante esta situación, la reacción un poco intuitiva que nos salió y que creo que funcionó bien, creo que en eso acertamos, fue conectar directamente con esas comunidades a lo largo de las Américas y mostrar a estos artistas a través de los vivos de Instagram, que es un recurso súper simple, pero súper efectivo. Y eso nos permite aumentar la comunidad de quienes nos siguen y también nos permitió acercarnos a artistas que están a lo largo de todo el continente y que tienen realidades súper distintas. Eso cuesta muy poco a nivel presupuestario y tiene un efecto inmediato en esas comunidades mucho más alto. Para un artista, el pequeño honorario por participar en una charla que nosotros proporcionamos puede ser muchísimo para un artista que está en otro país de América Latina, puede ser mucho más significativo. Y es una cosa barata, digamos, a nivel presupuesto general, pero con mucho más efecto, con mucho más resultado. En el caso de nosotros, bueno, una de las decisiones que tomamos hace algunas semanas, después de un proceso largo de planificación, fue extender el periodo de muchas de las exposiciones que estaban en exhibición en el MUAC cuando cerró. Por otro lado, pues eso implicó obviamente el aplazamiento de algunos proyectos o el desplazamiento en el tiempo de algunos proyectos y también decisiones específicas de proyectos que implican interacción directa del público, es decir, piezas que por sus características implican que el público participe directamente. Porque consideramos que no tenemos en este momento y en los próximos meses pues la suficiente información o para tomar, digamos, la decisión de hacer una pieza de este tipo y que probablemente tampoco el público se sienta cómodo participando de estas dinámicas. También muchos de los eventos vinculados a los programas públicos quedaron aplazados o van a ser reconvertidos en plataformas virtuales, de tal manera que no generemos situaciones en donde personas estén conviviendo en espacios cerrados, en auditorios, salas de conferencias, pues por unos meses. Esto implica, digamos, pues evidentemente hacer un acto muy fuerte de reflexión sobre cómo no significa una pérdida, sino cómo tenemos que pensar en otras formas de trabajo, que es lo que venimos platicando en esta conversación. Y en ese sentido también plantearnos una economía de recursos, es decir, una economía de recursos como ya planteabas, Miguel, haciendo un proyecto sostenible en términos ecológicos, pero también económicos, de tal manera que podamos tener una administración racional de los recursos disponibles, de los recursos con los que contamos, en este caso con los presupuestos existentes para el museo este año y el año que viene, de tal manera que no hagamos una inversión que nos desproteja en términos del programa futuro. Y estas decisiones también tienen que ver con elegir los proyectos que consideramos estratégicos y relevantes en términos de nuestras líneas de trabajo. Es decir, no necesariamente estas exposiciones de grandes públicos, sino aquellos proyectos que consideramos que son una parte sustantiva del programa y de las líneas curatoriales que nos hemos planteado como equipo. En ese sentido, justamente es preservar, digamos, este núcleo que consideramos es el corazón del museo y de cómo se ha definido el MUAC en términos de su vocación y de sus líneas de trabajo. Y por otro lado, también generar una serie de alternativas y que implican pensar el espacio público
El museo en ese sentido probablemente el próximo semestre va a trabajar sobre algunas comisiones específicas para espacio público, pensando justamente en que los espacios abiertos son espacios mucho más seguros para hacer actividades con público. Y en ese sentido creemos que nuestro papel y nuestra misión tiene que ver con abonar, no nada más en términos de la conversación, de poner estos temas a discusión, de ser un foro abierto, como lo ha sido el MOAC por mucho tiempo, para diferentes públicos, comunidades, conversaciones académicas, artísticas, sino también en términos de apoyar a la comunidad artística y acompañarla en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias, Amanda. Quería recordarles que si tienen preguntas, pueden levantar la mano en el chat y María José les puede dar la palabra o puede recolectar los comentarios en el chat también. No sé si María José, ¿alguna pregunta? ¿O sigo? Miguel, por ahora seguimos adelante y ni bien alguno de los participantes se anime a hacer sus preguntas, le damos paso. Dale, perfecto. Quería retomar algo de lo que acaban de decir que me parece que es muy importante. Y de hecho, tomando los ejemplos que ustedes han compartido, como por ejemplo los proyectos de estudio BICIS que está haciendo America Society, o este modelo más desmaterializado del MOAC, que incluso han abierto una sala nueva, ¿no? Que es la sala número, ¿qué sala es, Amanda? ¿La 10? La sala 10, sí. La sala 10, que es una sala inmaterial, donde están exhibiendo proyectos. Y es que lo que están logrando es mantener una conversación internacional en un momento en el cual estamos siendo peligrosamente asediados por un discurso de retorno hacia lo nacional, ¿no? Creo que la manera en la cual se han cerrado las fronteras tan intempestivamente, e incluso la manera en la cual se proyectan los apoyos en el mundo del arte, etcétera, todas pasan por una lógica de Estado-nación que creo que directa o indirectamente refuerza un modelo proteccionista, nacionalista, que incluso puede tener una especie de contraparte xenofóbica, ¿no? Y creo que es muy importante en el campo del arte poder seguir pensando internacionalmente, pero al mismo tiempo ofrecer maneras o estrategias de crecimiento, ¿no? Que siento que es lo que ustedes están de alguna manera proponiendo, ¿no? De crecimiento en términos de espacialización, de crecimiento en términos económicos, ¿no? Cómo poder utilizar de manera más inteligente los recursos, ¿no? Como decía Aimé, los recursos de pronto que en Nueva York no son tan significativos, en otra ciudad del continente pueden realmente representar un aporte sustancial, ¿no? Entonces creo que ahí hay un proceso importante que las instituciones están enfrentando, ¿no? Sobre cómo no dejarse arrastrar por ese torbellino del cierre de fronteras, de la protección hacia sí mismo y poder ofrecer un diálogo global que además nos permita también tener distintos entendimientos de la pandemia, ¿no? Porque creo que también corremos el riesgo de que el relato de la pandemia quede capturado desde un conjunto de cuerpos o de perspectivas específicas, ¿no? Y cómo más bien podemos abonar a que exista una pluralidad de experiencias de la pandemia, porque evidentemente, de acuerdo al lugar en el cual estás, tu entendimiento y tu manera de sentir la pandemia difiere drásticamente, ¿no? Entonces, sí es importante poder apuntar hacia esa mirada más plural, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Quería de pronto preguntarles en esa dirección, porque además conozco las instituciones que ustedes dirigen y que me parece que tienen un trabajo importante en justamente poner luz en prácticas quizá no tan conocidas, prácticas que quizá todavía no han terminado de insertarse en el mercado completamente, el mercado intelectual, el mercado financiero, económico, como decía Aimé, y que son más bien como instancias intermedias, ¿no? Que permiten, por un lado, presentar prácticas que son valiosas, reclaman el valor de estas experiencias, ¿no? Y luego ya permiten que puedan de pronto pasar a un nivel mayor o no, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el rol de los museos y las instituciones en el momento post-COVID? ¿Cuál creen que va a ser la responsabilidad que van a tener, que tendrían? Yo sé que es una pregunta muy general, ¿no? Pero creo que ahora mismo todos los museos están cerrados y creo que todos están planteándose la pregunta de qué vamos a hacer cuando reabramos
no sabemos cuándo va a ser, pero creo que cuando reabramos tiene que ser distinto, ¿no? Quizá más allá incluso de sus instituciones, pensando un poco en instituciones que ustedes siguen, que ustedes aprecian, de América Latina, ¿cómo sienten que va a ser el rol? ¿Cómo va a cambiar el rol? Ay, creo que están en mute ambas. Amanda, ¿quieres responder tú primero? Bueno, si quieren ahora voy yo primero y después seguimos. Bueno, creo que has planteado algo fundamental, que es cómo no volvernos justamente parroquiales, ¿no? En el peor sentido de la palabra, en el sentido de mirarnos el ombligo y solamente pensar que la solución está en mirarnos a nosotros mismos o incluso en reproducir este tipo de discursos nacionalistas en donde lo que hay es el miedo al otro, ¿no? El miedo al otro que es el contaminado, ¿no? Por digamos, estos imaginarios también sobre la enfermedad, que eso es algo, digamos, muy, muy complejo con lo que tenemos que lidiar. En ese sentido, cómo impulsar una conversación que sea cosmopolita en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, algo que para nosotros ha sido importante es que lanzamos un podcast que se llama Gran Hotel Abismo, que está disponible en Spotify y iTunes y en la página del MOAC, en donde justamente estos primeros capítulos es un dossier de conversaciones con diferentes personas sobre la pandemia. Y en ese sentido, para nosotros ha sido muy importante que en las entrevistas esté incorporada la conversación sobre cómo se ha vivido en Asia, digamos, que fue en algún momento el epicentro de la pandemia, cómo se ha vivido toda esta circunstancia, desde, digamos, agentes culturales que están actuando allá, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, una entrevista con Cosmin Costinas y con Inti Guerrero, ¿no? Que trabajan, digamos, en el continente, y por otro lado también con una pareja de periodistas que viven en China y que platican un poco de cuál ha sido su experiencia en términos de trabajo, desde los proyectos que están realizando. Esto con la finalidad de no cerrar la conversación, de no nada más hablarnos entre nosotros mismos, sino justamente entender qué significa globalmente lo que está sucediendo y cómo nos ha impactado, no nada más en términos de programas de trabajo, sino en términos también de la experiencia vital. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, en la charla que tuvo Marcelo Expósito en el proyecto de conversaciones sobre la pandemia también que está realizando con Manolo Borja Villel, Manolo habla de un museo que cuida, ¿no? Es decir, que ese es el horizonte del museo en los próximos meses. Un museo que cuida, que es capaz de albergar, de contener, de cumplir otro tipo de funciones distintas a las que venía haciendo, por ejemplo. Entonces, yo creo que este momento también de contención y de el periodo prolongado de la crisis, es decir, esta nueva normalidad va a ser una normalidad en donde nos vamos a adaptar como nos estamos adaptando actualmente a las condiciones, pero que va a representar todavía muchas fricciones, retos, dificultades de todo tipo. Y en la medida en que el horizonte de la pandemia es un horizonte de largo plazo, es decir, no, pues lo que sabemos hasta ahora es que probablemente se va a prolongar 1 año y medio, 2 años, etcétera. No tenemos, digamos, las herramientas para saber cuándo va a terminar el momento que estamos viviendo. Entonces, esta especie de instancia prolongada, en donde obviamente estamos en el momento crítico de la pandemia, pero este post-COVID, perdón, va justamente a plantear muchas preguntas con relación a cuál va a ser nuestro papel en el circuito artístico, cómo podemos justamente combatir este tipo de discursos nacionalistas, cómo actuar, digamos, con relación a nuestras comunidades y para ellas, y al mismo tiempo seguir pensando globalmente, como planteabas, Miguel.
Sí, adhiero mucho a lo que decía Amanda. Algo que me parece que va a ser importante también pensar, algo que a mí me preocupa estando aquí en Estados Unidos, es que trato de seguir también bastante las discusiones a nivel político, es decir, a nivel gobierno, del tipo de reglamentación y ideas de cómo va a ser una reapertura, en este caso de Nueva York, pero en el caso de Estados Unidos. Como deben saber, si están siguiendo las noticias, en Estados Unidos hay un debate muy fuerte sobre la idea de reabrir y cómo. Y hay, digamos, hay partes de Estados Unidos que ya están reabriendo y viendo cómo están subiendo los casos inmediatamente. La idea del Estado y la idea de un Estado protector en Estados Unidos está relegada desde hace muchísimas décadas. Entonces estamos en un contexto en el cual no, es muy difícil pensar esta idea del museo protector del que está hablando Amanda y con el que todos admiramos tanto, ¿no? Del museo como una institución que representa al Estado, la idea de nación en el buen sentido, ¿no? Si bien el museo siempre fue una institución súper problemática. Aquí en Estados Unidos ni siquiera eso se suele fortalecer. Sin embargo, hay un rol cívico del museo y están empezando a reabrir. Abrió la semana pasada el Museum of Fine Arts en Houston con una serie de medidas muy específicas, y cuando uno lee las entrevistas con Gary Tinterow, el director de la institución, o sea, él habla, o sea, es posible reabrir el museo mucho más de lo que es posible reabrir otro tipo de instituciones culturales, ¿no? Y otro tipo de actividades culturales como ser un concierto o como ser, digamos, otras instancias de lo público. Entonces hay que prepararnos para esa reapertura, y es verdad que el museo da un sentido de actividad y un sentido y un espacio de pensamiento que es muy importante y que se vuelve bastante clave. Por supuesto, el museo en Houston reabrió por reservas y se agotaron rápidamente la capacidad, o sea, y por capacidad limitada, se agotaron las reservas muy rápidamente, porque es una institución que sirve mucho más de lo que pensamos. Por más que nos parece anticuada y que tenemos que repensarla, es una institución que sigue teniendo un rol muy importante en la sociedad. Y eso es algo que también puede pasar en forma digital, pero que tiene que pasar en forma física también. Y en ese sentido me parece que algo bueno que está pasando, volviendo a tu comentario sobre lo global, es la nueva idea de conectividad y las nuevas redes de consulta entre instituciones que están surgiendo, instituciones de América Latina donde los directores se consultan y tratan de pensar colaborativamente cómo reabrir y cómo sobrepasar la pandemia, cómo repensar las ideas de los presupuestos. Aquí en New York también hay varias redes que se están armando, y eso me parece que es algo muy positivo y que podría llevar a una idea de exhibiciones realmente itinerantes, en fin, de compartir esos esfuerzos. Miguel, tenemos una pregunta de Luis Oganés. ¿Te parece abrir con esta pregunta? Adelante, hola Luis, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por moderar estos conversatorios, y gracias a Aime y Amanda por compartir sus experiencias con las instituciones que ustedes dirigen. Quisiera preguntarles, tratar de hacer un poco lo mismo que hemos hecho en conversatorios pasados con gente por el lado comercial del ecosistema de arte contemporáneo, que eran galeristas, y es pedirles si se pueden imaginar, no sé, 2 años, de acá en 2 años, cuando ya supuestamente hayan descubierto, desarrollado una vacuna o haya un tratamiento probado de minimizar los síntomas o qué sé yo del COVID, y que haya más confianza de poder nuevamente interactuar físicamente. ¿Ustedes qué creen de lo que está pasando en estos momentos va a quedar o debería quedar en términos de todos los ajustes que todos estamos haciendo a este tipo de shock? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si ahora tienen, qué sé yo, por decir 3 o 6 o 9 exhibiciones programadas para un año, ¿ustedes creen de que estas exhibiciones van a ser un número mayor, un número menor, van a durar más, van a durar menos?
creen de que va a haber una necesidad de mantener contenido virtual en adición a la exhibición de obras físicas, primero porque a lo mejor los presupuestos no van a dar para tener solamente todo físico, o segundo porque a lo mejor este proceso de democratización del arte que estamos de alguna manera experimentando es algo que debería quedar, ¿no? Y aquellos que no puedan viajar deberían poder experimentar la exhibición. Y lo pregunto porque en mi propia línea de trabajo, que trabajo en finanzas, o sea, sinceramente, antes me la pasaba 40% de mi tiempo viajando por todos lados. Yo creo que eso no va a regresar. Inclusive cuando volvamos de vuelta a la oficina, etcétera, creo que es lo que está pasando ahora, está probando de que muchos de esos viajes eran seguramente innecesarios. Y eso, por extensión, seguramente va a hacer de que también viaje menos a menos ferias, menos exhibiciones en persona y me imagino que si así piensa mucha gente, va a haber a lo mejor menos público, menos transeúntes, menos, y va a obligar a un ajuste más permanente, ¿no? Pero quisiera tener sus impresiones como por el lado de instituciones artísticas como las que ustedes dirigen. Muchísimas gracias. Sí, con respecto a eso, como yo comentaba en la charla, para mí fue una preocupación previa a la pandemia, porque precisamente la American Society era una institución que tiene un público dentro y fuera de Nueva York. Era muy importante reforzar esa comunicación y el modo de hacerlo era virtual, ¿no? Y por un lado tiene que ver con un mundo que está cambiando, con la idea de modernizar la institución, pero también con esto de que las audiencias de los museos hace muchísimo tiempo que no son solamente las personas que tienen la posibilidad de visitar el museo. O sea, en parte porque American Society, estando en Nueva York, recibe muchísimo turismo, gente que viene ocasionalmente y luego se va. Y también en parte porque, o sea, genera contenidos y tiene un rol en la historia de lo que es el arte latinoamericano hace muchísimas décadas, y eso sucede por fuera de Nueva York y del espacio físico de la sala, ¿no? Entonces poder generar mayor contenido digital y poder generar la transmisión de las conferencias en vivo fue una de las primeras prioridades que planteé yo cuando estaba aplicando al cargo. En la serie de entrevistas hablé mucho de eso. Y para mí es algo que tiene que quedar, es algo que tiene que quedar no solo en American Society, sino en la mayor cantidad de instituciones posibles, la idea de, a ver, todos, fue muy rápido como todos nos acostumbramos a la idea del Zoom. Yo estoy aprendiendo tanto de los Zooms en los que puedo participar. A la vez me imagino que cuando el mundo vuelva al normal o vuelva a un nuevo normal, no vamos a tener tiempo. Creo que hoy día ya no tenemos tiempo para tantos Zooms, ¿no? No sé qué les pasa a todos los que están mirando, pero uno empieza a armarse un calendario y se va llenando de conferencias y cosas. Pero tener la posibilidad de hacerlo es fabuloso. O sea, es increíble que hace 3 meses uno no podía tener la oportunidad de ver esta charla salvo que hubiera ido físicamente a Lima. A mí me encantaba viajar por el mundo, lo voy a extrañar un montón, pero la verdad que no era sostenible ni ecológicamente ni financieramente, no es el mejor uso de los recursos. Es lógico que eso se reduzca y está bien, y va a generar un mundo un poco más justo, ¿no? Quizás. Evidentemente también creo que vamos en esa dirección en términos de que parte del programa se va a sostener virtualmente. Ya no podemos abandonar, es decir, iniciamos un camino, hemos generado contactos con comunidades específicas en el ámbito de las redes sociales, públicos que incluso jamás habían venido físicamente al museo, y en ese sentido tenemos que darle continuidad, a lo mejor con otra periodicidad, a esos mismos proyectos, y que además son proyectos que están hechos para las plataformas. Es decir, lo que sí creo que es importante es no pensar en mecanismos de sustitución. Por ejemplo, yo sé que muchos museos, pues es el único recurso que han tenido, hacer visitas virtuales o recorridos virtuales o platicados de exposiciones que existen físicamente, pero sinceramente es muy difícil hacer eso. Es decir, una exposición no se puede experimentar virtualmente, una exposición que existe físicamente. O sea, podemos en términos
de comunicación o informativos, pero es una experiencia insustituible. Por eso es que tenemos que pensar en lógicas en donde los contenidos que generemos para las plataformas existentes en redes sociales o en las páginas web de los museos o webinars, etcétera, sean pensadas específicamente para los lenguajes, es decir, para cómo se articulan las comunicaciones y cómo son usadas también por los usuarios de estas redes, qué tipo de contenidos podemos propiciar para esas plataformas, en lugar de pensar en mecanismos de sustitución. En ese sentido, creo que también va a ser muy importante. Nosotros, como ya comentaba Miguel, tenemos la sala 10, vamos a mantener la sala 10, porque hemos encontrado que, de hecho, la gente o el público se queda viendo los videos mucho más tiempo que en las salas de exhibición. Es decir, el promedio, como saben, más hay quienes sí vemos una pieza completa y nos quedamos una hora o 30 minutos o 20 minutos, un video en una sala de video, en una banca muy incómoda normalmente, pero la gran parte del público, la gran mayoría del público no se queda tanto tiempo, se queda a veces un minuto o menos. Hay estadísticas al respecto. Y en el caso de la sala 10 hemos visto que el promedio ha aumentado a 6 minutos, que es un montón. O sea, es decir, es más del 100%. Y a lo mejor hay piezas que duran 20, pero pues ya vieron 5. Entonces es, digamos, es algo interesante, ¿no? O que, por ejemplo, muchas de las piezas las ven en los teléfonos celulares. Eso también es algo sorprendente, ¿no? Como ya no es la computadora portátil o la de escritorio en el lugar donde se consumen este tipo de contenidos. Entonces, por ejemplo, tuvimos una pieza de Liliana Porter y que para el formato de celular, ¿no? De Liliana Porter y Ana Tiscornia, que está hecha específicamente digamos, con el cuadro o el encuadre de celular, y está hecha a distancia con un conjunto de actores en Buenos Aires, que cada cual filmó o se filmó con el teléfono celular. Es decir, también pensar en contenidos específicos, a eso me refería, para estas plataformas. Y por otro lado, también pensar en las dinámicas democráticas o democratizantes de lo digital, pero también en sus dinámicas de exclusión. Más en América Latina, en donde si bien muchísima gente tiene un smartphone o un teléfono inteligente, no tienen siempre el dinero para tener datos, ¿no? Porque se conectan a redes a redes inalámbricas gratuitas en espacios públicos o en las escuelas o donde lo puedan hacer. Entonces, también, ¿qué otras dinámicas de exclusión generan los programas digitales? O, por ejemplo, algo a lo que nos hemos enfrentado nosotros es a un diagnóstico de cómo nuestro sitio web no es necesariamente inclusivo para personas con discapacidad, ¿no? Es decir, también tenemos que pensar en esa dirección en términos de nuestras responsabilidades y de entender también las limitaciones de lo digital. Entonces, el museo tiene que pensar todavía en muchas otras direcciones, sin pensar que necesariamente lo digital resuelve algunos de los problemas ya existentes para el museo, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, también yo creo que es algo que comparto con Aimee. A mí me gusta viajar mucho en términos de lo que significa estar en contacto con otros, conversar con otros, tener la experiencia de estar en otro lugar, de conocer de primera mano, hacer una visita de estudio, es decir, todo eso que realmente forma parte de la producción artística y de cómo nos relacionamos. Y en ese sentido, pues sí, evidentemente eso también va a cambiar y tenemos que encontrar, digamos, otras formas también para conectarnos sin pensar que lo virtual va a sustituir todo. Es decir, hay ahora muchas reflexiones también sobre los excesos de la virtualidad, ¿no? El Zoom posibilita, pero al mismo tiempo es sumamente agotador para el cerebro, ¿no? Esta imposibilidad, por ejemplo, de entender la gestualidad
de vernos a los ojos a través de una cámara. No sé si la gente me está viendo o no me está viendo a los ojos, y las dificultades incluso del cerebro para interpretar la gestualidad, las pantallas múltiples. Es decir, es un mundo todavía desconocido para nosotros, a pesar de que ya veníamos trabajando en estas conexiones distantes, pero que también nos van a convocar a muchas reflexiones, y también van a cambiar las dinámicas de trabajo, a veces en un sentido positivo. Para mí ha sido una experiencia pues difícil, pero al mismo tiempo muy interesante. Por ejemplo, en términos de las funciones de los equipos de trabajo, han cambiado por completo. Hemos hecho sin sonar, digamos, como que hemos alcanzado una utopía, ni mucho menos, porque ha sido muy difícil trabajar desde casa todo el tiempo. Por ejemplo, funciones mucho más horizontales de producción, en donde algunos equipos, por ejemplo, del área de comunicación, han tenido que intervenir en producción directa de contenidos y no nada más en estrategias de comunicación o de difusión de contenidos de otras áreas. Entonces hemos creado equipos de trabajo que tienen que hacer funciones múltiples, pero que al mismo tiempo tienen que involucrarse totalmente en la producción de A a B y generar el do it yourself, porque pues eso es lo que hay con el celular, con las herramientas que tengan, con el internet malo que tengan, pues hay que resolver las cosas, y a lo mejor también transitar a esta idea de no todo lo que se produce tiene que estar refinado con una estética súper acabada, porque eso es imposible bajo las condiciones bajo las cuales estamos produciendo y viviendo, ¿no? Entonces también, digamos, por otro lado, las redes permiten esa agilidad en donde a lo mejor pues la pantalla se frisea de repente, algo que sería imposible de generar o de aceptar en términos de pasar un video, incluso de una entrevista de un artista de programas públicos en el video wall de la sala educativa del museo, que no estuviera perfectamente bien editado, bien hecho, súper depurado. Entonces también ha traído muchas preguntas en términos de cómo funcionan internamente los equipos de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Amanda e Aimé. Bueno, yo sé que ya tenemos que cerrar en un par de minutitos, pero quería redondear algo de lo que están diciendo ahora, y tiene que ver con cómo algo que se nos revela a partir de esta situación es que las instituciones tenemos que realmente ser accesibles o buscar maneras de ser accesibles lo más posible, ¿no? Y yo creo que ahora más que nunca que no es posible el contacto físico, empiezan a surgir una serie de preguntas sobre qué implica ser accesible para quién, con quién nos estamos comunicando, lo que tú decías, por ejemplo, Amanda, de la web como tal, pensar la web, la estructura, si es, por ejemplo, amigable para las personas que no pueden oír, ¿no? O que no pueden ver. Entonces, ¿cómo poder plantear un tipo de lenguaje más complejo, ¿no? Que es algo que el arte en general siempre está preguntándose, qué tipo de, cómo transformar el lenguaje, ¿no? Y ahora a las instituciones les toca también repensar su propio lenguaje, sus maneras, sus canales, lo cual me hace pensar también en la educación, que yo creo que es otro aspecto que se ha visto tristemente afectado en esta pandemia, ¿no? Hay muchas instituciones que han dejado que gran parte de sus equipos de educación se vayan de las instituciones ante en fin, el descalabro económico, pero creo que las instituciones ahora también tienen la responsabilidad más apremiante de apostar la comunicación y pensarla en su complejidad, ¿no? Y no solamente como una especie de aditamento paternalista, sino pensar la educación como un canal que hace preguntas, ¿no? que complejiza, que interpela, que pregunta más a la institución en sí misma, ¿no? Y no solamente que es algo que está disponible para las personas que visitan los museos, sino que interpela a la estructura institucional como tal. Así que, no sé si Diego, tú querías cerrar. Estás con el mute. Ahí está. Ahí estoy.
Sí, cerrar. Primero, además, les quiero agradecer, la charla resultó súper interesante. Yo creo que lo que nos está pasando con los museos y con la parte viral de Internet nunca va a reemplazar el cambio. O sea, estar delante de una obra, estar en un museo es algo que va a continuar y lo necesitamos. Pero también lo interesante de esto es que vamos a estar sabiendo lo que está pasando en el mundo, porque todo el mundo va a estar muy acostumbrado a entrar a las redes, a mirar un poco. Eso es lo que sacamos así como de positivo, el tema un poco así del COVID. Y después veremos cómo resulta todo. Les quiero agradecer a las dos, espero tenerlas y recibirlas el año que viene en Perú, si Dios quiere y todo va bien. Agradecer a toda nuestra audiencia que nos sigue, recordarles que la feria virtual va a estar abierta hasta, esta es nuestra última semana, los últimos días, para que no la recorrieron. También contarles que tenemos el canal de YouTube, que es Perú Arte Contemporáneo, donde van a poder ver todas las charlas que tuvimos durante todo este mes de mayo. Y mencionar el trabajo que están apoyando y que está Miguel, también con el tema de las comunidades indígenas amazónicas en el Perú. En estos momentos se puede hacer una donación que uno puede con $150 comprar una obra que hicieron 250 artistas, más de 400 obras. Me parece que es una muy buena manera de apoyar. Eso pueden entrar a la página de Parc, parc.com.pe, para poder ver las obras o contactarnos, pero creo que es muy importante apoyar en estas circunstancias a todo lo que está pasando en estos momentos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, entonces. Gracias, Miguel.